Buenas tardes, es un gusto para mí poder compartir este espacio, sobre todo con esta serie de presentaciones tan interesantes que nos han dado a lo largo de la mañana. Vamos a hablar de uno de los temas que seguramente vienen vinculados a una serie de tópicos en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de toma de decisiones, de reacción en tiempo. Para ello, debemos recordar que hoy nuestras dependencias, nuestras agencias cuentan con una infraestructura diversa. Entonces tenemos que ver cómo podemos hablar de la parte de videovigilancia, hacer esa migración del concepto de videovigilancia al tema de monitoreo en tiempo real. Uno de los grandes mitos que existen es la videovigilancia es un espacio donde están policías, gente especializada, que deben tener un ojo más que clínico, más que agudo para identificar los eventos. Seguramente sí, pero esto está evolucionando. Hablábamos de que cada vez los recursos son más escasos, que se tienen que hacer cosas de manera mucho más inteligente y que las fronteras entre los diversos departamentos o áreas son cada vez más delgadas. Entonces necesitamos llevar de una manera muy sencilla la capacidad de hacer este análisis, de hacer el analítico profesional que requiere la parte de videovigilancia, pero también desde un enfoque de la parte de TIC. Ok, entonces, perdón, me aceleré acá. El uso de videovigilancia por gobiernos, independientemente si son locales, estatales, etcétera, pues cada vez se convierte en una necesidad mayor. Veíamos en una de las filminas del inicio que algo de lo que inhibe, o mejor dicho, los retos en la economía es la parte de el robo, el delito, y también estaba por ahí la parte de corrupción. El mundo ha cambiado a través de lo que es la imagen. Hay mucha gente que hoy se frena simplemente por el hecho de saber que en cualquier momento le pueden estar monitoreando. Este es otro modelo, ¿no? Desde un teléfono móvil. Pero hablemos de las soluciones que van hacia el mercado medio, hacia las instituciones de gobierno, insisto, en cualquiera de los órdenes de este. Las agencias gubernamentales, entonces, en todos los niveles, están aprendiendo a ver que la relación entre mayor seguridad al contribuyente, al usuario, se genera una relación de amistad e identificación directa entre empresas y el gobierno. Puede atraer capitales, por supuesto, puede atraer inversión, genera más gente en los centros comerciales, gente yendo a diversos temas, desde actividades muy sencillas, desde la señora que recoge al hijo del colegio, etcétera, requieren estar en espacios mucho más seguros. Entonces, la videovigilancia no es nada más encontrar, después de 4 horas de análisis, dónde está la persona o el ilícito que se cometió, sino prevenir e incluso inhibir la parte de los ilícitos. Hablaremos rápidamente de cuál es el uso. Hacia los 70s, pues se hablaba ya de que en ciertas ciudades se observaba cómo poder mejorar el espacio del tráfico, cómo poder prevenir o cuidar algunas sucursales bancarias o el acceso a algunos edificios públicos. Hacia los 80s, pues empezamos a ver el uso de las cámaras ya en empresas privadas, en lugares abiertos, en lugares públicos, donde esto definitivamente, por un lado, inhibe, ¿no?, la acción de los ilícitos, pero a la vez genera esa parte de tranquilidad y también elementos de seguridad. Puede bajar de manera directa el costo de las pólizas de seguros. Esto es bien importante. No nada más es la parte de cómo estamos teniendo los esquemas de seguridad, sino para efectos económicos baja muchísimo la tasa de los seguros, ¿sí? Baja muchísimo el tiempo de que la gente se tenga que apartar de su lugar para efectos de productividad o estar cuidando los temas. Hay una serie de indicadores adicionales, como bien lo mencionaba Ignacio en la presentación anterior. No me habla solo de los beneficios técnicos, sino de cuáles son los indicadores que son palpables para nosotros como usuarios. Hacia la década de los 90, la videovigilancia creció muchísimo y cada vez tiene un impacto en la parte privada mucho más grande. A medida de la popularidad de esto, el rechazo mismo a los sistemas de videovigilancia es menor. Había aquí en México incluso tenía que avisarse a la gente cuando estaba siendo grabada en una serie de elementos. Empezaron sobre todo la parte de los usuarios bancarios, donde sabían que en ciertos espacios, por ejemplo el acceso a urnas o a bóvedas,
eran sistemas grabados, por un lado el sistema de audio, por otro lado el sistema de video. Hacia los 90 fue mucho más aceptado y hoy en día es ya una necesidad. Hacia adelante vamos a ver algunos indicadores donde nos hablan de la imperiosa necesidad de subirnos a este tipo de tecnologías en nuestras empresas, insisto, para efectos de productividad y para efectos de disminuir o sobre todo prevenir la parte de la delincuencia. Hay un gran salto entre lo que era revisar el acto ilícito cometido contra la parte de la prevención, donde hay economías fenomenales asociadas a esto, ¿no? Hay un hito en nuestra realidad, que es el hecho del evento del 11 de septiembre, donde gracias a una serie de eventos, de grabaciones, etcétera, pudieron llegar a una serie de conclusiones, o al menos estar no tan perdidos en análisis de lo que había sucedido. Fue desastroso, pero es un hecho de que eso cambió a la sociedad. La manera de interactuar de nosotros mismos ahora es distinto. Hay países en Latinoamérica, por ejemplo Colombia, donde tú tienes que pasar 3 puntos de revisión antes de llegar a una oficina. Esto es impresionante. Nosotros estamos muy lejos todavía de este punto, pero estamos en ese camino. Es decir, la captación de economías globales hacia las ciudades depende en muy buena medida de los sistemas de seguridad. Este es un indicador fenomenal que tenemos que observar. Ya no es un lujo, sino una necesidad, y es en muchos de los casos hasta una obligación. Les hablaba de indicadores. Aquí hay indicadores que por supuesto no es un tema agradable. Latinoamérica, desafortunadamente, tenemos ya años siendo una de las regiones, o mejor dicho, la región más peligrosa del mundo, hablando de homicidios por cada 100,000 habitantes. Mucha gente pensaría, oye, pues esto ocurre en África, ¿no? O ocurre en otras economías. Podemos ver con algunos de los indicadores que se muestran en pantalla que no es un tema asociado a empleo. Entonces esto es un tema muy curioso. Veamos ahí lo que pasa con Grecia, lo que pasa con España, y vemos que no es un tema asociado a empleo. Es un tema, pues, asociado a niveles de economía. Yo les diría, no del todo, porque hay países africanos que incluso presentan tasas menores a las que se presentan en nuestra región. Observemos cuáles son los países vecinos, ¿no?, de nuestra nación, de México, y las tasas son realmente alarmantes. Lo que es Centroamérica y Caribe presentan unas tasas brutales en este sentido. ¿Cuál es el reto? Empezar a tener esquemas de medición que nos permitan disminuir dramáticamente esto. Insisto, había mencionado previamente la parte de captación de inversiones. Hay muchas empresas que tristemente hemos visto en los periódicos que se han alejado de nuestro país o de ciertas ciudades por índices de delincuencia. No vamos a entrar en esa materia, pero simplemente es dónde incide la parte de videovigilancia directamente en nuestra sociedad. Estamos hablando de generación de fuentes de empleo, estamos hablando de tener acceso a la educación en diversos espacios sin tener temor a desplazarnos. Entonces, este es un indicador, insisto, que más allá de la infraestructura de tecnología de información de la que estamos hablando, habrá que pensar seriamente en cómo incrementar esta parte. Evidentemente Honduras alcanza niveles realmente alarmantes, ¿no? Cuando comparamos esto con países como España o en Europa, en el mismo Canadá, pues podemos hablar entonces de que tenemos, ¿no?, una muy buena excepción, que es Chile, como un indicador de que sí se puede, de que la adopción tecnológica es fenomenal. El porcentaje de adopción tecnológica en Chile con el resto de los países es grande, pero no crean que es tan aplastantemente grande. Lo que sí hay es un objetivo muy claro, ¿no? Se establece cuál es el objetivo, esa métrica de la que hablaba Ignacio, y también cómo será medido el impacto a nivel social. Esto de verdad es alarmante, pero es un dato que nos puede abrir los ojos, son datos que nos abren los ojos de hacia dónde vamos y lo que debemos hacer. Gus, creo que por ahí se está atorando. Entonces, hablemos pues en esto, hemos mencionado lo que pasaba en los 70s, en los 80s, en los 90s y hoy. Por supuesto que partimos de los circuitos cerrados de televisión, lo que era la videovigilancia análoga, ¿sí? Y esta ha sido el primer puntal, más que ser dos tecnologías que compiten, es el primer puntal que ha disparado muchísimo la adopción de tecnología IP.
Las grandes diferencias entre una y otra es, más allá de la calidad del video, los sistemas de grabación mismos. Por otro lado, el IP lo puedo monitorear en tiempo real, haciendo uso de la web. Hablábamos de ese famoso esquema de la nube, ¿no? Es omnipresente para efectos de nuestra labor en la tecnología. Entonces pensemos lo que ocurre en puertos, lo que puede ocurrir en escuelas, lo que puede ocurrir en hospitales y lo que puede ocurrir en las calles, a través de esta migración natural de la parte de CCTV, porque esta es la buena noticia, no tiene que tirarse esa infraestructura para convivir ahora con la adopción de tecnologías IP. En general en el mercado, o sea, existimos muchos fabricantes, pero en el mercado pueden coexistir ambas tecnologías para hacer una migración gradual y acorde a los presupuestos y a las necesidades mismas de cada una de las dependencias. ¿Sí? Sin embargo, cabe mencionar esas barreras que tienen los sistemas análogos de videovigilancia, altos costos de implementación. Cuando hablamos del mundo de IP, créanme, la instalación o los que dirigen la ejecución de esto es la gente de tecnología, muchos de ustedes, o sea, gente que está con ustedes trabajando en sus dependencias, saben porque es un elemento más de la red, es un elemento más IP. Entonces rompemos con esas grandes barreras tecnológicas y bajamos dramáticamente los costos de implementación. Hoy en día las agencias gubernamentales están recurriendo a estos esquemas para llevar una serie de seguimiento en los elementos. Tendríamos que mencionar algo en la parte de las ventajas entre las dos tecnologías, es que en la legislación de nuestro país, para efectos de llevar un litigio, los videos no son válidos. Vamos a hablar ahí de la legislación de diferentes estados para poder hablar de esto. Curiosamente, la tecnología IP lo que hace es que son cuadros por segundo. En las películas es 24 por segundo. En IP, el Full HD te permite más de 30. Estamos hablando de que superamos la calidad del cine. Entonces, ¿qué hacemos? Pues presentamos una serie de fotografías. ¿Cuántas? Pues más de 30 por segundo. Esto es bien interesante porque, insisto, hay mucho que hacer aún en la parte de legislación, pero para efectos prácticos tenemos audio y video en el mismo equipo, en el mismo elemento, y es aceptable como pruebas. Con esto baja dramáticamente el costo de los litigios, los tiempos mismos para ello, y hablamos de esquemas de supervivencia. Entonces, hay muchos factores en los que incide la parte de la videovigilancia a través de IP. Uno de los elementos fundamentales en la parte de IP es no nada más la parte reactiva, es la parte preventiva. Vamos a ver hacia adelante cómo podemos vincular el disparo de alarmas a través de los sistemas, cómo podemos hacer que ambulancias estén a tiempo. En nuestro país es triste, sobre todo para los que residen en ciudades grandes, que las ambulancias lleguen después de 30 a 40 minutos. Hasta que alguien toma, ¿no?, el teléfono, la llamada es aceptada como válida y se disparan. Tenemos que pensar en nuestra infraestructura de datos para que los sistemas y las ventajas coexistan. En una plataforma IP, entonces, podemos transmitir flujos de información en grandes volúmenes y podemos hablar desde la parte de grabación de audio, video, podemos almacenarlos, podemos tenerlos 24/7 y podemos tener, de base a las políticas que establezcamos, una serie de parámetros que nos permitan tener ese control de la infraestructura. En la parte de grabación, evidentemente hay esquemas de inteligencia donde decimos, a ver, muéstrame todos los parámetros que cumplen con A, B y C, de tal manera que te dice, oye, ¿de cuándo a cuándo es tu evento? En esa inteligencia y en ese analítico, el ahorro en tiempo es brutal para efectos de productividad y para poder resolver los temas. Hay un tema también fenomenal en la parte de grabación. Disminuye, pero de manera exagerada, ¿no?, que los hechos no aceptables ocurran. Digo, para muestra están los segundos pisos del periférico, ¿no? Nosotros vemos ahí todo el mundo acelerando y cuando llega al espacio de las cámaras vemos cómo se prenden mágicamente las luces rojas, ¿no?, de los que van adelante de nosotros. Y la tecnología lo que hace es que te manda un ticket, ¿no? Te manda inmediatamente tu multa. Esto ocurre en otros países a nivel de que ya no tenemos a 5 hombres de amarillo-verde o verde-amarillo, ¿no?, esperando que alguien suba hacia el puente.
haciendo una serie de labores que realmente no agregan valor. Ya existen los analíticos para ver las placas, para poder leer lo que está ocurriendo. Esto va vinculado a los sistemas de videovigilancia, con lo cual podemos acelerar los tiempos, no tener una fila que está haciendo un cuello de botella, ¿no? Y mencióneme cualquier entrada a los segundos pisos. La tecnología ya existe, la inversión que se hizo ya está. Brinquemos entonces al uso de esta tecnología, pongámoslo en práctica, porque se va a productividad. Entonces hablemos de aplicaciones de gobierno de hoy, ¿no? ¿Cómo se pueden aprovechar entonces estas inversiones en videovigilancia? La parte de detección de amenazas. Existe la inteligencia en la videovigilancia para decir, hay un objeto dejado en esta área común, ¿sí? Y te puede estar marcando. Puede haber una persona vestida, ¿no? Con un uniforme de un elemento de vigilancia, pero si cruza una puerta de salida, perdón, de entrada en salida, inmediatamente lo reporta como alarma. Insisto, hay una serie de objetos, o mejor dicho, de políticas que han sido desarrolladas por gobiernos, ¿no? Como los israelíes, que han sido objeto de este tipo de situaciones, pero esas prácticas a nivel mundial se concentran ahora en los sistemas de videovigilancia. Entonces tenemos que vincular todos estos sistemas como alarma o para disuadir la comisión de los ilícitos. Se me plasma ahí de pronto, ¿no? Entonces, tenemos que resolver estos índices de criminalidad y vandalismo. Avanzamos, Gus, por favor, ¿no? Más. Hablamos de la seguridad en las cárceles. Es impresionante que teniendo estos esquemas de tecnología ya al alcance de las manos, se permitan una serie de llamadas y demás de ilícitos que dicen, bueno, es que desde los reclusorios o los centros penitenciarios se está haciendo la parte del control y del manejo de los sistemas para robo, para amenazas o para la extorsión. Existe la tecnología, está al alcance de nuestras manos, los costos son realmente bajos. Y no nada más hablemos de estos espacios. ¿Cuántas cosas no ocurren para faltas de productividad o que estén utilizando los recursos de las dependencias o de las agencias gubernamentales para otros fines? Entonces, podemos reducir, aún dentro de las áreas penales. Avanzamos, Gustavo, por favor, perdón. Adelante, vamos a brincar esa. Lo que mencionábamos, ahí va el video, por favor, ¿no? Gracias.
Hemos dejado en este video parte de los productos con un objetivo. No para que hablen de, oye, pues, ¿cuáles eran? ¿Quién memorizó alguno de los números de los productos? Sino para que vean la parte de infraestructura coexistente, la posibilidad de monitorear desde un teléfono inteligente. Veíamos al final la parte de un niño, pero lo puedes hacer del gimnasio, etcétera. Son aplicaciones que se descargan en las soluciones de entrada de forma gratuita y puedes monitorear un número enorme de cámaras y lo puedes tener desde el alcance de tu teléfono, independientemente de dónde está situada tu cámara. 2, hablaban esta mañana, se mencionaba que el 70%, poco más del 70% va a instituciones educativas privadas, pero más del 90% de la población en nuestro país recurre a hospitales del sector público. Entonces, ¿por qué no habilitar a los hospitales con este tipo de elementos? La capacitación de los médicos es fundamental. Pensemos, alguien nos había mencionado esta mañana por ahí que venía de uno de los hospitales, pero llevemos el escenario a un hospital psiquiátrico. ¿Tienen ustedes idea de cuánta gente no ubica hacia qué área corresponde su dormitorio o hacia dónde tiene que ir? Con estos sistemas se ha reducido el tiempo de atención hacia este tipo de enfermos, se ha bajado altamente el costo del personal dedicado para atenderlos. Lo mismo en guarderías públicas, el poder identificar dónde están los niños, poder brindar la seguridad para los profesores incluso, o para los médicos en el ejemplo anterior, es fenomenal porque además, insisto, lo pueden hacer en tiempo real desde cualquier dispositivo. Y también se elimina esa barrera de que la seguridad es exclusiva para gente especializada. Entonces aquí hablamos nosotros de ojos bien abiertos, ¿no? Hablamos de la infraestructura, la coexistencia de la videovigilancia con lo que tenemos. Podemos ampliar entonces la capacidad hoy de nuestras bibliotecas para un esquema seguro porque son accesibles desde cualquier punto de un campus. Entonces estamos hablando ampliando la capacidad de conexión a esos medios electrónicos. Hablamos de la importancia de podernos educar ahora con las tecnologías del siglo XXI, pero también hablamos de poder brindar la seguridad a cualquier espacio de la escuela. Esto es fenomenal porque incluso los estudiantes pueden estar mucho más tiempo ahí, o pueden incluso ir a casa y tener acceso, o pueden monitorear algún esquema que esté sucediendo en algún laboratorio los profesores. Entonces, la proactividad, la seguridad, es un fenómeno o una necesidad que debemos de tener y ponerlo como un fenómeno que pueda cambiar a nuestro país. Vimos cuál era el índice. Señores, aquí hablamos y mostramos temas de centro comercial. No está desvinculado de gobiernos, por supuesto que no, porque es actividad económica, es generación de empleos y es actividad diaria. Tengo una presentación mucho más larga, pero sé que tenemos que terminar.